se declaró en conflicto a raíz de una serie de decisiones de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero que entienden está afectando sus derechos laborales, para hablar sobre los motivos del conflicto y lo que pueden generar las medidas que decidieron llevar adelante. Es que estamos en contacto con el vocal de la Asociación de Magistrados Fiscales, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Una aclaración, ¿Sí? no soy vocal, soy vicepresidente. Vicepresidente, perfecto. Disculpas que lo degradamos. No hay problema, no hay ningún problema, pero bueno, vale la aclaración. Está perfecto. Primero, enumeremos cuáles son las razones que los llevan a tomar esta decisión. Bueno, las razones son muchas. Primero que hace un tiempo largo que estamos negociando algunos derechos que entendemos que han sido vulnerados. Esto comenzó hace un tiempo con el tema del medio horario para la lactancia para las distintas compañeras. Ese ha sido un problema grandísimo que no lo hemos solucionado. Los fiscales parece que, o las fiscales en este caso, parece que no tuvieran derecho a la lactancia como cualquier trabajador. Nunca desde la Fiscalía General se logró comprender la situación y se logró establecer un horario acorde para estas madres. Eso fue el inicio del conflicto, que después se fue desarrollando con algunas medidas que tomó la doctora Ferrero que afectaron el derecho a la licencia y que también afectaron económicamente porque no se iban a pagar las subrogaciones porque se dice que no hay plata. Y también coadyuvó a toda esta problemática el hecho de que no tengamos un solo respaldo, porque los fiscales hemos sido atacados groseramente en los últimos días, y en especial una colega, y no hubo ningún respaldo de la jerarquía. Es más, lo que hubo fueron resoluciones que nosotros, es parte también de lo que se va a tratar en la próxima asamblea, que entendemos que no son pertinentes. Entonces, hay un conjunto de razones que llevaron a una asamblea muy numerosa. Generalmente las asambleas fiscales son pequeñas porque todos están con sus problemáticas, porque el interior, por distintas razones. Pero en la asamblea anterior tuvimos una participación de 150 colegas y en la última de alrededor de 120, lo que da una pauta de las molestias, el enojo, que está acarreando toda esta situación con la doctora Ferrero. Percivale, ¿ustedes entienden que la fiscal subrogante Mónica Ferrero tendría que haberlos defendido públicamente cuando se cuestionó, por ejemplo, por parte del sistema político la imputación de Besosi? Y bueno, eso es lo que esperábamos, eso es lo que esperamos de la jerarquía, de que si atacan a un integrante de un cuerpo y existen razones para defenderlo, que se lo defienda. Y también que no se oculten los dictámenes que hizo, porque nosotros hablamos por los dictámenes y ningún ciudadano de este país sabe qué hizo o dejó de hacer la doctora Alciaturi, y eso me parece que es un problema grave para el derecho a la información. ¿Ustedes no pudieron hablar con Ferrero sobre este tema, sobre todos, ¿no? Pero sobre este tema puntual que surgió en los últimos días, esta resolución de no publicar las imputaciones como se hacía antes en la página de Fiscalía? ¿No tuvieron ninguna respuesta a esa consulta? Nosotros sobre ese tema no hablamos porque no lo hemos resuelto en comisión directiva. Lo que quedó claro el otro día en la asamblea, que varios socios de la Asociación de Fiscales plantearon el tema y lo plantearon en términos críticos, en que eso no debió haber acontecido. Pero no se pudo tratar el tema por un tema formal de que no estaba previsto en el orden del día. Por eso está en el orden del día de la asamblea del 23 de abril que se va a desarrollar luego de turismo. ¿Desde cuándo más o menos arranca este desconformismo con la fiscal subrogante Mónica Ferrero? Entiendo que la situación del caso Besosi y todos los cuestionamientos que se dieron a nivel de opinión pública fue un primer, o no sé si el primer empuje que sintieron el grupo de fiscales, pero también mencionan derechos laborales afectados. ¿Hace cuándo empieza este periplo? Y bueno, desde el año pasado, cuando empezamos las tratativas en bipartita, por esos temas, fundamentalmente por las compañeras fiscales y el tema de la lactancia, porque algunas compañeras
tuvieron que priorizar el trabajo ante no una norma clara, en desmedro de su condición de madre que amamanta. Esto viene de hace largo, esto fue sumado también a temas de enfermedades de un conjunto importante de fiscales, que se suma a toda la problemática que tenemos hoy con la falta de recursos, con la falta de designación de un fiscal de corte, con todo lo que venimos planteando desde hace años, que también nos llevó a ir a la Comisión Interamericana. Pero eso no sería responsabilidad de la fiscal Ferrero. No, sin duda, sin duda. Yo lo que digo es que esto se enmarca en un contexto mucho más complejo. ¿Por qué se toman estas medidas? ¿Por qué se llega a este conflicto? Por un conjunto de razones. Y si además de toda la problemática que tenemos desde el exterior, o sea, desde el exterior de la Fiscalía, ¿no? Los ataques a los fiscales, los ataques a la Fiscalía, no tenemos alguien que nos escuche entre nosotros, alguien que conoce la problemática y alguien que puede solucionar algunos problemas mínimos, elementales, porque no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo cosas elementales de derecho a la licencia, de derecho a la lactancia, y que se nos paguen las subrogaciones cuando se hacen, porque eso está previsto por ley. Entonces, eso es lo que no comprendemos y eso es lo que motivó este malestar en la Asociación de Fiscales. Percivale, a propósito del punto que señalaba de que no tienen un respaldo por parte de la fiscal de corte, ¿ustedes cómo toman dos elementos que están en la discusión pública? Uno, el hecho de que por las características del trabajo que venía haciendo Ferrero antes de asumir como fiscal de corte subrogante, como fiscal de estupefacientes, está un poco limitada para sus apariciones públicas porque ha estado amenazada en reiteradas ocasiones y hay un tema hasta de seguridad de por medio. Y por el otro, el hecho de que ella misma no tiene, si se quiere, un respaldo de parte del sistema político porque es la subrogante del subrogante y entonces el sistema político no ha firmado las veñas, con lo cual también está en una posición, si se quiere, un poco más delicada a la hora de ella misma poder dar respaldo. ¿Usted cómo pondera esos dos elementos que le puso arriba de la mesa? Disculpe, ella es hoy, más allá que subrogante de subrogante, es la jerarca del sistema. Y como jerarca del sistema perfectamente puede dar respaldo a sus colegas, porque en definitiva es un respaldo a un colega. Y segundo, ella como jerarca tiene las facultades para disponer las normas internas que faciliten la situación de los fiscales, entre ellas el tema de la licencia, entre ellas la lactancia. Mientras ella sea la jerarca, ella es la que puede tomar las decisiones. Y eso no la inhabilita el hecho de que sea subrogante de subrogante. El hecho de que sea subrogante de subrogante es una vergüenza institucional, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero eso no la inhabilita para que ella tome medidas que faciliten el trabajo de los fiscales, que no compliquen el trabajo de los fiscales, que ya bastante complicado de por sí está. Y en este año que usted mencionaba que han recorrido con estos distintos reclamos, ¿qué tipo de intercambio tuvieron con Ferrero? Hemos tenido diálogos donde en realidad son grandes monólogos porque ella habla mucho, ella no habla en la prensa, pero con nosotros habla muchísimo, donde habla, pero a nosotros lo que nos interesa es que concrete las resoluciones. El diálogo se ha tenido, pero claro, ese diálogo ya ha quedado cortado porque nosotros ahora vamos a ir al trabajo a denunciar la situación y también vamos a denunciarlo ante la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento y también ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en lo que hace específicamente a la lactancia de las compañeras fiscales. Pero llegaron a trasladarle que luego de escuchar sus monólogos, como usted dice, no quedaban conformes y eso iba a ser un motivo de elevar los reclamos a instancias más superiores, digamos. Por supuesto, eso está desde el primer día. Y a ver, que quede claro, esto no es lo que sucedió solo con Ferrero, esto también pasó con Gómez, o sea, porque venimos con una problemática que se arrastra desde hace mucho tiempo con este no nombramiento de un fiscal general. Que yo no digo que vaya a solucionar todo, pero por lo menos le da otra relevancia, porque además no hay fiscal general y no hay fiscal adjunto general. Y tenemos un subrogante de subrogante que además es titular de una de las fiscalías más importantes, que es de narcotráfico. ¿Algún organismo puede funcionar de esa forma? Si alguien me da esa explicación, yo estaría contentísimo. Pero el 1 de marzo se proveyeron todos los cargos en este país y la Fiscalía de Corte hace 3 años y medio que no tiene ni fiscal titular ni fiscal adjunto.
¿Y cuál es la lectura que ustedes hacen sobre la decisión de Ferrero de hace unos días de dejar de publicar los dictámenes? ¿Por qué ustedes creen que ella toma esa decisión? Porque ella dio una explicación pública, pero quiero saber la lectura de ustedes. Bueno, nosotros eso, yo tengo mi opinión personal, pero eso, yo estoy totalmente en contra de eso, porque los dictámenes se tienen que conocer, porque hay un derecho a la información, porque eso no afecta a ningún derecho, pero esa discusión la vamos a dar el 23 de abril a instancia de un conjunto de socios que plantearon ese tema como problemático. Sí, a propósito de eso, lo que tengo entendido, y usted corríjame para manejar la información de manera precisa, es una resolución que ella toma en los casos que las formalizaciones sean apeladas, y por ejemplo, en casos de delitos sexuales y en casos de figuras públicas, hasta que la apelación, digamos, o que la formalización no quede firme, digamos, y un tribunal termine opinando sobre esa formalización, no se hacen públicos por parte de Fiscalía, más allá de que se pueden ir a solicitar al juzgado donde ocurrió esa formalización. ¿Es así? Bueno, eso es lo que dijo la doctora Ferrero, pero eso hay que ver si se acompasa con las normas nacionales e internacionales. Bien. Lo que dice el Código de Proceso Penal es que a partir de la formalización, todas las actuaciones son públicas. O sea, y esto le está quitando publicidad y está creando opacidad. Segundo, las normas internacionales hablan claramente, y la Constitución, hablan claramente del derecho a la información de todos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué se cercena la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a la información? Y esa es la pregunta. Y además, la tercera pregunta es, ¿por qué esta resolución surge a partir de un caso concreto y a partir de un caso donde se investiga un presunto delito de corrupción? Esa pregunta entiendo que es parte de lo que tú personalmente pensás sobre esta decisión, que tiene que ver con esto. Sí, por supuesto. La última, porque sabemos que lo tenemos que liberar. En el caso del Ceturi hubo también, en el contexto de las discusiones políticas y las críticas que se hicieron a la Fiscalía fueron más allá de la fiscal, pero sobre ella concretamente estaba ese planteo que hicieron algunos legisladores del Partido Nacional de que ella en su momento había publicado en redes sociales comentarios contra su colectividad y que eso podría estar afectando los derechos de Besossi. En la medida de que Ferrero eventualmente podría tener que analizar ese caso, ¿era prudente que ella saliera con un mensaje de respaldo? Bueno, eso lo tendría que haber valorado ella. Nosotros como fiscales siempre entendemos que el respaldo del jerarca es importante. No lo tuvimos y bueno, y eso también nos afecta. Pero sobre ese tema quiero dejar bien claro. La Asociación de Fiscales se maneja con las normas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde se exhorta un uso razonable de las redes. Ahora bien, lo importante acá y el eje de la cuestión es si la fiscal actuó bien o mal en el caso concreto. Y eso no lo sabemos porque no se ha permitido el dictamen. Y ese es el eje de la cuestión. Por último, porque sabemos que se tiene que ir, pero hay las medidas adoptadas son, bueno, que los fiscales titulares que sean designados para suplir a otros se negarán a la subrogación, que no se solicitarán órdenes de detención ni allanamiento cuando no sean situaciones de riesgo inminentes para la vida, integridad física o libertad sexual, y que se requiere que se deje sin efecto la realización de cursos que signifiquen un gasto para los fiscales. Estas medidas, ¿hasta cuándo están vigentes? Bueno, la de los cursos, todas serán revisadas el 23 de abril. Lo que queda claro que lo de las órdenes de allanamiento de detención fue fijado hasta el 14 de abril. Pero sin duda todo esto será motivo de revisión en la próxima asamblea. Muy bien. Entre ellos también el tema de por qué la doctora Ferrero prohibió la publicación de los dictámenes. Perfecto. Ricardo Percivale, vicepresidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muy amable, gracias. Por favor, a las órdenes, que pasen muy bien. Adiós. Gracias.